a Ucrania. Vámonos con Christian Nader, analista internacional, para que nos ayude a entender ante qué estamos. ¿Se escuchan tambores de guerra, sí o no? Christian, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti para que nos expliques. Debemos estar muy asustados, el Reino Unido mandando toneladas de armas también para allá. En fin, hay un escenario bélico que por lo menos está pues ahí apuntando. Pues más que asustados, debemos ser conscientes que esto es el pináculo de un proyecto que Washington ha elaborado desde 1991. Este proceso en contra de la Federación Rusa, este es solo otra parte del eslabón, uno muy fuerte, por cierto. Desde el momento en que en la disolución de la Unión Soviética, en 1991, James Baker, en ese momento que es secretario de Estado con George Bush padre, de hecho, lanzó múltiples comunicados, y sí hay en papel, de hecho, y a viva voz de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no se iba a expandir hacia el este. Por supuesto, esto es totalmente falso. Hemos visto cómo los antiguos países del Pacto de Varsovia, que sí se disolvió, a diferencia de la OTAN, se han ido sumando a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Rumania, Bulgaria, los Bálticos, etcétera, ¿no? Por supuesto, Moscú tiene una línea roja. No pueden formar parte, más allá de los Bálticos, ninguna república soviética por parte de la OTAN. ¿Por qué? Pues porque obviamente es territorio vital ruso. De ahí en las alusiones y lo que dice Vladimir Putin en múltiples veces lo ha dicho, que qué pasaría si la Federación Rusa colocara misiles o tropas en suelo mexicano o en suelo canadiense, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene un fantasma del escenario de 1962, de acuerdo a los misiles, a la crisis de los misiles, que dicen crisis de los misiles cubanos, pero realmente se debería ser la crisis de los misiles turcos, porque lo que ocurrió fue en respuesta a lo que hizo Estados Unidos y la OTAN en suelo turco y en suelo italiano. Pero más allá de esto, todo este montaje que ha hecho Estados Unidos de que están seguros de que va a haber una invasión rusa es totalmente falso. Lo que Estados Unidos está provocando desde hace, lo repito, 30 años, pero concretamente desde hace 7 años, a partir de 2014, es crear el escenario de que Rusia es el agresor, cuando en suelo ucraniano, en suelo ruso y en suelo de las repúblicas independientes ya, porque así lo han declarado en Donetsk y Lugansk, esta ilusión de que precisamente la Federación Rusa es el agresor, cuando sabemos y tenemos un largo historial y muchas evidencias para demostrarlo, que precisamente Ucrania, empujado por Estados Unidos, por Polonia, por la OTAN, a fin de cuentas, es quien está tratando de provocar a la Federación Rusa para un conato de bronca que se puede extender no solamente al territorio ucraniano, sino también al territorio bielorruso, al Cáucaso y vaya, todas las fronteras oeste y sur de la Federación Rusa. A Estados Unidos, ¿por qué le interesa tanto Ucrania? Voy a hacer un paréntesis, vámonos 1000 años atrás. ¿Por qué le interesaba tanto a la orden Livonia de los caballeros teutónicos la Federación Rusa? Porque, bueno, lo que hoy es la Federación Rusa. Vámonos más cerca en el tiempo, en 1812, ¿por qué Napoleón, con una horda multinacional de más de 700,000 militares, trata de conquistar Rusia? Pasemos 40 años después, en el 53, ¿por qué a franceses, británicos y otomanos quieren frenar a Rusia? Sigamos hasta 1917, en la Guerra Civil Rusa, cuando comienza, porque hay una invasión multinacional de japoneses, húngaros, estadounidenses, canadienses contra Rusia. No es tanto qué hace Rusia, sino el territorio colosal de Rusia. ¿Qué tiene Rusia? Agua. ¿Qué tiene Rusia? Hidrocarburos, ya sea gas o petróleo, tierras de arado, etcétera. La última fase en esta agresión constante, 1941, por supuesto el Tercer Reich, que aunque no se diga en los medios, vamos a mencionarlo abiertamente aquí, ¿no? El Tercer Reich, la Alemania nazi, se crea precisamente para tratar de contener a la Unión Soviética y la amenaza comunista desde Occidente. Por eso el Banco de Inglaterra y Estados Unidos empoderan a Berlín para que justamente en su agresión en contra de Moscú, pero se les salió de las manos, y tenemos el caso polaco, Sudetes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema. Estados Unidos no está dispuesto en este momento crítico que vive desde
bueno, desde 2006 concretamente, a renunciar a su poderío y vivir en este nuevo escenario dentro del capitalismo. Ya no estamos hablando de un choque entre socialismo y capitalismo, en este nuevo orden multipolar del mundo, en que Estados Unidos, por supuesto, va a la baja, no es la mayor superpotencia económica del mundo, ese título es para la República Popular de China, y tampoco es la mayor potencia militar del mundo, ese título es para la Federación Rusa. Curiosamente, Moscú y Pekín están unidos con otras superpotencias euroasiáticas, ¿no? Entonces, el gran problema y los intereses y las buenas relaciones que tiene Moscú, incluso con miembros de la OTAN, que puedo mencionar dos, Francia y Alemania. Hay un cisma dentro de la OTAN, aunque no se dice públicamente, concretamente entre Francia y Alemania con respecto a su relación con Rusia. ¿Por qué? Porque tienen muy buenas relaciones. Véanse el asunto energético, por ejemplo, del Nord Stream, tratando de alimentar los hogares alemanes, a pesar de las amenazas por parte de Washington en contra de Berlín, y lo mismo ocurre con respecto al Eliseo en Francia, ¿no? Entonces, Estados Unidos, hay una desesperación, y el último comodín que tienen es precisamente Ucrania, que desde 2014, bueno, desde 1991, pero concretamente desde 2005, que organizan su revuelta de colores en la Revolución Naranja, le llamaron, para colocar un gobierno afín. Posteriormente, en 2014, cuando organizan el Euromaidán, la masacre abominable de Odessa y la guerra en contra de la población rusa en Lugansk y Donetsk, y también en Odessa, por cierto, para tratar de evitar que un país, que lo que está ocurriendo dentro es terrible en Ucrania, porque están permitiendo que se neonazifique prácticamente todo ese suelo, apoyados por Estados Unidos, que ¿quiénes son los únicos países que votan en contra de la resolución de la ONU que va en contra de la glorificación del nazismo? Curiosamente, abiertamente, Estados Unidos y Ucrania, ¿no? Entonces, lo que estamos llegando en este momento es justamente la última gota, el límite para Moscú. Moscú está en una posición defensiva desde 1991. Trataron de, bueno, recordemos el lamentable periodo de Boris Yeltsin, prácticamente un payaso al servicio de Estados Un Unidos. payaso. Pero, no, pero justamente no nada más es la guerra económica, porque también tenemos la guerra territorial. Estados Unidos hizo lo que pudo para tratar de desgajar la Federación Rusa. Véase lo que ocurrió en el Cáucaso, en Chechenia, en Kabardino-Balkaria, en el Dagestán. No lo lograron, y precisamente el plan B es a través de Ucrania, ¿no? Y también a través de Bielorrusia, nada más que el gobierno de Lukashenko no ha cedido para los planes de Occidente, ¿no? Entonces, lamentablemente, estamos hablando de un Estados Unidos en una fase crítica, extremadamente agresiva, y al mismo tiempo un gobierno que prácticamente es una junta neonazi, que además recibe con beneplácito el apoyo de paramilitares por parte de procedentes desde Canadá, desde Australia, desde Francia, desde Alemania, para ir en contra precisamente de la Federación Rusa, concretamente en la zona de Lugansk y Donetsk, que es una zona de mayoría rusa que busca ya ser autónoma o bien separarse. Lo mismo que ocurrió en Crimea, o lo mismo que están tratando de hacer la población de Odessa, ¿no? Y lamentablemente Estados Unidos tiene de la mano una guerra mediática terrible, que prácticamente decir lo que estoy diciendo es extremadamente difícil. Sí, está la guerra mediática, como bien dices, de ganar a las conciencias. Oye, alguien me preguntaba, si se hubiera reelegido Donald Trump, ¿no tendríamos este escenario? ¿Qué piensas tú, Probablemente sí, pero en distintas latitudes. Probablemente hubieran agudizado sus medidas en contra del gobierno de Bielorrusia. Lo que ocurre es que en todo este supuesto Russiagate, que es una trama mediática orquestada desde Occidente, la gente no notaba que las medidas rusófobas por parte de la administración Trump eran exactamente iguales a la administración Biden. Bueno, Biden ya está recargado, ¿no? El gran problema es que Trump decidió echar la carta, primero tratar de ir en contra de la República Popular de China, y Biden está haciendo precisamente lo mismo en contra de la Federación Rusa. El gran problema es que son intereses unidos ya, la Federación Rusa, la República Popular de China, incluso la República Islámica de Irán. Hace unas horas en el mar Índico hicieron ejercicios navales conjuntos el gobierno de Teherán, Moscú y Pekín. Entonces, es que es muy difícil ir en contra de esta marejada mediática, incluso académica, desde su epicentro, que es Estados Unidos, pero lo que quieren, lo repito, y lo que han estado haciendo desde hace, bueno, prácticamente un siglo, es tratando de mostrar a la Federación Rusa, o previamente Unión Soviética, o previamente Imperio Zarista Ruso, como el agresor, cuando sabemos, de acuerdo a las evidencias, un larguísimo historial, que prácticamente las potencias occidentales han buscado frenar a Rusia, y precisamente es lo que Estados Unidos ha estado haciendo desde 1991, que se tuvo que disolver la OTAN, que está haciendo, creando un cerco en torno a Rusia en el oeste, y al mismo tiempo grupos paramilitares lo están haciendo, por ejemplo,
Vean lo ocurrido hace 2 semanas en Kazajstán, ¿no? Es curioso en esta coyuntura que ocurre en estos momentos. Entonces, lo que está pasando en este momento, hay 2 escenarios posibles. Uno, que Washington vaya de la mano abiertamente y públicamente con el gobierno de Kiev, o dos, que el gobierno de Kiev, decepcionado porque Washington no le permite hacer lo que quiera, vaya de la mano de Polonia, en Lituania, Letonia y en Estonia, con mercenarios, por supuesto, en contra de la Federación Rusa, tratando de provocar, ahora sí, una bandera falsa, pero no orquestada desde Moscú, sino orquestada desde Washington o desde un gobierno de parte de la OTAN, para tratar de crear un evento que fuerce a Rusia a tratar de involucrarse y tratar de desplegar tropas. No hay tropas amasadas en las fronteras, no las hay. Hay 9,000 contando el territorio bielorruso, contando el territorio ruso, y vaya, están a la espera de lo que ocurra el próximo viernes en las conversaciones con Sergei Lavrov y Anthony Blinken en Ginebra, que creo que van a ser prácticamente lo mismo que fue hace una semana en suelo suizo, ¿no? La Federación Rusa busca un compromiso legítimo firmado en papel de que la OTAN no se va a expandir hacia Ucrania ni tampoco al Cáucaso, llámese Georgia, y Estados Unidos prácticamente haciendo tiempo, culpando todo el tiempo constantemente al gobierno de Moscú, al Kremlin. Entonces, todo depende de lo que ocurre el viernes. Yo no creo, yo creo que la actitud de Washington, la actitud de Biden va a ser exactamente lo mismo, y van a seguir con esta retórica incendiaria, y va a llegar un momento, creo yo desde mi perspectiva, que el gobierno de Ucrania va a tratar de hacer una intentona en contra de la Federación Rusa o en contra de la población de Lugansk y Donetsk, para tratar prácticamente de que esto explote, ¿no? Y el gran problema es que esto puede ser un polvorín que se puede trasladar al norte, por ejemplo, a Bielorrusia, o incluso a Asia Central, o también al Cáucaso. De hecho, Rusia ha dicho el día de hoy que pues se está jugando con fuego y que esto tendría repercusiones no solamente regionales, sino mundiales. Mi última pregunta sería, si esta retórica incendiaria, como la has llamado, escala y llega a algún tipo de conflicto ya más bélico, eso es una problemática para México muy fuerte, ¿no? Para este gobierno que en muchos otros aspectos ha estado alineado pues con los Estados Unidos. Prácticamente, si esto llega a ocurrir en el escenario, vaya, de la estepa póntica en Ucrania, creo que Moscú deberá de tomar las medidas pertinentes en cuanto a una política simétrica, porque no puedes permitir que desplieguen misiles nucleares que pueden atacar Moscú en 4 minutos en la vecindad inmediata, ¿no? Entonces creo que Moscú deberá arreglarlo con sus socios, concretamente en América Latina, y probablemente regresemos a un escenario similar a 1962, en consecuencia las acciones, vaya, desubicadas por completo por parte de Washington, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues probablemente armamento, al igual que Washington lo tendría en la periferia rusa, armamento en la periferia estadounidense, me refiero en Venezuela, podría ser Nicaragua, podría ser Cuba, ¿no? Se tendría que acordar, probablemente ya haya discusiones por parte del gobierno de Caracas, de Managua y de La Habana con respecto a lo que podría ocurrir, pero no está muy lejos, ¿no? Y de hecho, a mí me ha sorprendido en los últimos 20 años, Moscú se ha tardado. Moscú se ha tardado porque lo que ha ocurrido en la periferia de la Federación Rusa ha sido terrible. Ha habido masacres de rusos en Lugansk, en Donetsk, en Odessa, lo que están haciendo en Bielorrusia, que podría ocurrir, sería importante también, ¿no? No se descarta por parte del gobierno de Minsk y tampoco de Moscú la posible unidad de las dos naciones, que se vuelvan a unificar Bielorrusia y la Federación Rusa en un solo país. Y también preocupante lo que está ocurriendo en el Báltico, porque además de Inglaterra, el trío de los Minions, los esbirros de Estados Unidos, los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, también están mandando justamente armas en dirección a Ucrania para tratar de contener en este escenario totalmente demencial que están planeando a la Federación Rusa. Y también es preocupante lo que está haciendo Polonia, que Polonia, curiosamente, al igual que en el siglo XIX, en el siglo XX, está tratando, y a principios del XX, está instigando a la OTAN a ir en contra de Rusia. Recordemos que la animadversión de los polacos a los rusos pues, tiene prácticamente 1000 años, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues estamos viendo algo que ha construido Washington durante 3 décadas. Pero bueno, si quieren profundizar más, hay evidencias suficientes para entender este proceso que hay. Y también es una guerra de gas, porque también incluso hay intereses por parte de la administración Biden con su gas de sangre, que su propio hijo ha invertido mucho dinero y muchos intereses en Burisma, por ejemplo, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, es otra fase más de la rusofobia perpetua que existe en Occidente desde, bueno, perpetua, ¿no?
Ujú. Oye, por último, ¿qué Sí. medios recomiendas de lectura? Porque algunos dicen, bueno, ve CNN y ve RT y ahí sacas conclusiones. Pues no, yo creo que eso es muy simplista. ¿Dónde podemos informarnos bien los mexicanos? ¿En qué páginas nos recomiendas para estudiar el tema? Bueno, recomendaría, por ejemplo, Southfront es un excelente medio. Southfront es un medio que ha sido bloqueado en las principales redes sociales. Habla directamente desde Lugansk y Donetsk con respecto a lo que está pasando, la población que lo vive, la gente que resiste al embate por parte de la Junta Militarista Neonazi Ucraniana. Ese es un gran medio. Otros medios angloparlantes, concretamente, bueno, este ruso se llama Strategic Culture Foundation, que recibe muchísimos reportajes y análisis por parte de, bueno, de prácticamente todo el orbe. Otro medio muy interesante es mintpress.com, es de una perspectiva estadounidense antiimperialista. También Ese es muy recopila bueno, ese yo el lo Mint sigo, Press es ese yo lo excelente. sigo, sí. Buenísimo. Eh, es, es por parte de una ciudadana estadounidense llamada Menar Adli, palestina, de ascendencia Sí. palestina, que también recopila muchísimos testimonios. Y bueno, también perspectivas no tradicionales fuera de la esfera imperialista estadounidense y europea, ¿no? Recomiendo mucho también los tradicionales, el tradicional eje del mal mediático de acuerdo a Estados Unidos, ¿no? Press TV, Hispan TV, RT, Xinhua, Tu Espacio, por supuesto, Global Research, Red Voltaire, etcétera, etcétera. No creo que hay medios suficientes. Lo importante es escarbar y ser consciente que todo lo que están escuchando en los grandes medios, como tú citaste, CNN, etcétera, prácticamente es propaganda dictada desde el Pentágono. Exactamente. Recientemente entrevisté a Michelle Chossudovsky de Global Research, Global excelente Research. medio, muy censurado, muy censurado. Sí. Cristian Ader, pues te agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar algo para decirle a la audiencia. Bueno, me van a encontrar en las redes sociales en @exosapiens, principalmente en Twitter, en mi canal en YouTube también @exosapiens. Y también poner especial atención, eso sí es concretamente lo que está haciendo Estados Unidos, pongan especial atención en Transnistria, al otro lado del territorio ucraniano, en la frontera con Moldavia, hay una pequeña república que sigue teniendo, de hecho, simbología soviética socialista. Y lo que está intentando hacer Estados Unidos no se reduce a la frontera oeste de Ucrania con la Federación Rusa, sino también las fronteras al oeste de Ucrania, precisamente en suelo de Transnistria, que buscan crear un estado afín a ellos y lamentablemente para Washington Transnistria sigue resistiendo. Entonces, atentos porque esto, lo repito, es un polvorín y puede trasladarse a otros contextos bélicos. Y lo mismo está ocurriendo en el caso chino. Vean Xinjiang, vean el mar de China Meridional, vean el Ladakh en el Himalaya. Lo que está haciendo Washington es ir en contra de China y en contra de Rusia, pero lamentablemente para Washington no va a poder en contra de estos dos grandes antagonistas. Cristian, en verdad, muchísimas gracias. Toda una cátedra para que nos ayudes